tardes, bienvenidos a la edición número 22 de Al habla con la editora, este ciclo de directos que llevamos haciendo desde el pasado mes de mayo en nuestro canal de Instagram, que nos permite conocer un poco más, solo un poco más, porque solo dura media hora, a los autores de las tradiciones. Entonces, bueno, hoy es la edición número 22 de este ciclo y vamos a tener como invitada a la periodista y escritora Elga Reategui. Estoy esperando a que se conecte para invitarla y mientras entra os voy a hablar un poco de ella, sobre su trayectoria, porque realmente Elga tiene una trayectoria tanto en Perú, que es de donde es ella, como en España muy amplia, tanto como periodista como escritora. Ya tenemos por aquí a Elga Reategui, así que la voy a invitar y mientras vamos a seguir hablando sobre ella. Y mientras se conecta os voy contando que Elga es periodista, es escritora, como os he dicho. Nació en junio del 67 en Lima, en la capital de Perú, pero vive desde hace... Hola Elga, estoy aquí presentándote. ¿Qué tal? Pero vive desde hace algunos años, ya nos dirás, y yo creo que bastantes, reside en Valencia, ¿no? También ha trabajado en diversos medios de comunicación de la capital peruana. Es una auténtica terremoto porque hace muchísimas cosas, produce y conduce dos espacios literarios fantásticos, como son Vía Libros, que hace unas reseñas fantásticas de todas las novedades que le van llegando, y Reunidos, que son entrevistas literarias un poco más breves, a lo mejor pues como este formato, pero no aquí en Instagram, ¿no? Un poco en otros formatos. Ambos se difunden por las redes sociales, podéis verla, podéis seguirla y también a través de su canal de YouTube. Tiene también un blog de entrevistas que lleva su nombre. Bueno, tiene una prolífica obra, entonces todo lo que son colaboraciones me las salto para pasar directamente a la obra que ella misma ha escrito y ha publicado en solitario. Ha publicado 5 poemarios y 4 novelas, entre los que destacan En mi piel, de ternura y sexo, A este lado y al otro, y Te diste la media vuelta, y el libro de relatos La fugacidad del color, que va ya por su segunda edición, sobre el que ahora os vamos a hablar un poco más. También es autora del libro Body Map, que está en inglés y se editó en Estados Unidos. No sé si aquí se ha hecho edición o no de Body Map. ¿Se puede conseguir aquí, Elga, el libro? Sí, justamente ¿También? es en mi piel. Ujú. En mi piel, claro, de verdad, que es que como no tengo muy Claro. buen inglés no lo había relacionado. Bueno, ha participado con muchísimo éxito en varias ferias del libro, especialmente en una que es muy importante y muy querida por todos, que es la Feria del Libro de Guadalajara, México, que, bueno, qué editor y qué escritor no quiere estar allí, ¿no? En la feria más grande del mundo, y ha participado en 2 ocasiones, en el año 2012 y en el año 2016. En marzo de 2018 fue designada embajadora del idioma castellano por la Fundación César Ejido Serrano y el Museo de la Palabra de Madrid. Bueno, es que tiene una trayectoria espectacular, Elga. Ha sido además finalista en los premios de la crítica valenciana en 2019, en la categoría de narrativa por La fugacidad del color, repetimos, y también candidata al premio Mujer Migrante 2019 en la categoría de arte y cultura. En diciembre de 2019, La fugacidad del color y El ecosistema de las hormigas, los 2 libros que hasta ahora hemos publicado, integraron una prestigiosa lista de los mejores libros elaborada por Ricardo González Vigil, que es un excelentísimo y muy reconocido crítico literario y miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Creo que, bueno, que esto es un gran honor, ¿no? El libro lo merece, pero ¿qué se sentirá? Ahora te lo preguntaré, ¿qué se siente al estar ahí? En octubre de 2019 recibió un reconocimiento otorgado por la Red Cultural de Chiapas en México por su aportación a la literatura y a la cultura en todos estos años. Como digo, Elga es una gran activista. Además, acaba de obtener el International Latino Book Award 2020 por este libro. Vuelvo a sacarlo, La fugacidad del color, en la categoría The Best Collection of Short Stories en Estados Unidos. Bueno, esto es, en fin, aquí a lo mejor no sabemos muy bien calibrarlo, ¿no? Pero desde luego yo lo comparo cuando me preguntan, ¿no? Como el Grammy latino de la literatura, ¿no? Y bueno, ya nos contarás cómo se vive eso. Y además en este año tan especial, vamos a decir,
de esa manera, por no decir otras cosas más feas, ¿no? Bueno, además, Elga Arreategui es miembro de la directiva de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Valencia, el CLAVE, y de la Comisión de Escritoras del Pen Club Internacional de Perú. En fin, un montón de cosas y solo con la presentación ya me he comido 5 minutos. O sea, vamos, vamos ya Sí, sí, fatal. sí, sí. Y esto así brevemente. Bueno, el que se quiera acercar a Elga, por supuesto, está muy presente en redes sociales, tiene su blog, tiene su canal de YouTube y creo que merece la pena seguirla tanto por su propia obra como su labor como periodista cultural, que creo que está realizando una labor fantástica y creo que es merecedora de ser seguida. Bueno, Elga, buenas tardes. Después de Buenas todo. tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar. Ahí está, y de la hora en la que vean esto, porque Exactamente. ahora estamos emitiendo en directo, pero bueno, lo importante es que esto luego se va a compartir en otras redes y la gente podrá verlo a cuando quiera, mientras cena, mientras desayuna, en la cama, como quiera. Por supuesto, Pues encantada, sí, Lidia, por la invitación. bueno, un placer para mí. Feliz. Además, me da un poco de que hasta vértigo, porque claro, tú que eres una gran periodista cultural y estás acostumbrada a entrevistar a tanta gente, pues ahora a ver cómo llego yo y te entrevisto a ti. Mira, yo también estoy muy nerviosa. Una cosa es estar como entrevistadora y otra muy distinta como entrevistada. Yo estoy como un flan, temblando. A ver, ¿con qué No, bueno, pregunta me sales? pues te voy a salir con la pregunta que dejó el Oh, invitado anterior, a que fue ver, Ramón Campos, al que conoces, también está allí en Valencia, y cuando le dije que eras tú, me dijo, ay, pues a lo mejor hubiese preguntado otra, porque hizo una pregunta general para cualquiera, ¿sabes? a ver, Entonces, Ramón lanza. Campos preguntó, ¿qué esperas de un poema? ¿Qué espero de un poema? Yo creo que siempre creo que conectar, comunicar, empatizar, ¿no? Yo creo que crear un vínculo, fundamentalmente, porque yo cuando escribo no estoy pensando en el otro, es algo muy, muy diferente. Es, es sacar, porque no puedes ser otro, no puedes interpretar un papel cuando haces poesía, eres tú, desnudo totalmente, ¿no? Y creo que es eso, una especie de entrega y la posibilidad, ¿no? La espera de poder conectar, de poder eh, servir como intérprete, ¿no? Del sentir o del pensamiento del otro. Creo que fundamentalmente es eso. Para mí es una comunicación plena. Eso te iba a decir, digo, eres periodista, un poema también lo usas para comunicar, Exactamente. para, sí, no informas a lo mejor sobre los otros, sobre ti, o haces más poesía intimista o más poesía social. Claro, eres tú, fundamentalmente, porque a lo mejor en la narrativa puedes ponerte en la piel de otros, ¿no? Pero creo que estás más expuesto cuando haces poesía. Eso te iba a preguntar, eres poeta, eres narradora, eres periodista. Para ti la comunicación es algo fundamental, la comunicación a través de la palabra, de las letras. ¿Cómo nace en ti esa necesidad de comunicar en cada uno de estos tres bloques? Porque no es, tampoco es lo mismo la narrativa que la poesía y ni mucho menos el periodismo, que es otra cosa, ¿no? Pero siempre a través de la palabra, siempre en el uso del lenguaje. ¿En qué momento Ailga, pequeña, mediana, grande, decide que ella se quiere dedicar a escribir? Fíjate, surgió no tanto para comunicarle al otro, era una especie de manifestar lo que yo sentía. Era muy pequeña, 7 u 8 años. La casa siempre estaba llena, los primos, los hermanos, la gente que de repente recalaba allí. Entonces, como yo hacía mis historias, según yo, mis historias, y tenía un diario, pues la gente siempre invadía esa privacidad. ¿No? Y por ahí sacaba mi cuadernito, mi libreta y comenzaban pues a leer en voz alta mis cosas, algo muy personal, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para proteger esto? Entonces surgió eso de, según yo, ¿no? Inventar un lenguaje crítico, misterioso, que no pudiera ser descifrado, ¿no? Y claro, con el tiempo me di cuenta que eso era poesía, pero mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, me fui a encontrar con estos escritos, ¿no? Pero fundamentalmente era eh, no buscado, algo que simplemente surgió y que no sabía realmente lo que era, ¿no? Después pasó mucho tiempo, ¿no?
para darme cuenta. Y esto me lo mostró una profesora de literatura en el colegio, ¿no? Que me llamaba y me decía, me gusta esta composición, me gusta lo que has hecho, esto, lo otro, me incentivaba. Pero aún así yo no sé por qué en esas épocas era muy tímida. Y creo que la única forma de manifestarme era a través de esos escritos, ¿no? Algo muy impersonal, con ninguna pretensión. Simplemente era eso, ¿no? Vaciarme y a la vez nutrirme. Y también como una especie de autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso lo otro? ¿No? De esa manera surgió. No fue algo buscado. Tampoco ambicionaba ser escritora. A veces me dicen, no, pero Ujú. tú quisiste ser escritora. Digo, no quise ser escritora. No lo buscaba. No era eso. Pero bueno, se fueron dando las cosas. Se vieron dando las circunstancias, a veces uno quiere algo, no lo consigue nunca, y otras veces se dan las circunstancias y te ves y ya está, ya eres escritora, ya has ganado un Latino Book Award, ¿ahora qué? Es que siempre para mí fue eso, un motivo para reunirse, compartir, leer los poemas en voz alta, un hobby. Es que nada más, nunca busqué nada de eso. Si me hubiesen dicho en esa época de niña, ¿qué quieres ser? Me hubiese dicho, bailarina. Siempre me ha gustado bailar, y dije, no, bailarina. Pero no ¿Y justamente escritora. qué es lo que leías de pequeña? ¿Qué libros te marcaron y te incentivaron a escribir? Mira, ¿sabes quién realmente fue la primera escritora que no siguió? Mi prima. Mi prima pasaba largas temporadas conmigo allá en la casa de mis padres, ¿no? Entonces ella era muy buena para escribir composiciones. Ella me hacía las tareas de literatura, de lengua. Realmente era ella, ¿no? Hacía sus guiones para interpretar teatro ahí en la casa. Éramos muy pequeños. Entonces ella siempre llevaba en su bolso un libro. Entonces yo tenía la costumbre de ir por ahí buscando chicles, caramelos, ¿no? Porque era una bolsa del gato Félix donde podías encontrar cualquier cosa. Entonces allí y encontraba un libro. Y entre los primeros libros que encontré estuvo María, de Jorge Isaacs, un escritor colombiano. Luego me encontré con Bola de Grasa, de Mapazán, ¿no? Y Ujú. así, y de los Apeninos a los Andes, Corazón, de Mundo de Amisis. Esas cosas me fueron encontrando, ¿no? Ahí en ese bolso magnífico, maravilloso, ¿no? Ese bolso, ¿no? Y luego en las clases, pues, de literatura, de lengua, en el colegio, esas pequeñas historias que acompañaban lo que querías mostrarle a los alumnos, ¿no? Además, mi padre también siempre fue un buen lector, siempre nos incentivó a leer. Es más, él me enseñó a leer con un diario muy grande, El Comercio, me ponía enfrente y me decía de 4 años, imagínate, 4 años, yo intentando ahí leer, ¿no? Leer, ¿no? Y leer, mi padre, bien, porque mi papá era policía, imagínate, ¿no? Esa disciplina, con ese orden, ¿no? Para yo estar allí con mi periódico, ¿no? Leyendo, ¿no? Entonces, creo que en cierta forma me incentivaron, me motivaron. Mi padre era muy amante de la gente que conversaba bien, que contaba una historia, ¿no? Eso le gustaba mucho a mi padre. Como buen selvático, ¿no? Muy dado a las leyendas, a los mitos, porque era muy bueno el para contar, ¿no? En lo oral era muy bueno mi padre. Qué bueno, qué experiencias. Oye, pues no estaría nada mal recuperar las historias que te contaba tu padre. Vamos Mira, a... mm, con esas historias te ves espantado, porque era desaparecidos, fantasmas, monstruitos y todo eso. Pero sí, ayudó. Vamos a hablar un poco de, si te parece, del ecosistema de las hormigas, que es Sí, este libro, este poemario, prologado por Pilar Verdú, que tiene un prólogo también fantástico. Y en una reseña en Exitosa Noticias, este diario de Perú, dice que es una reflexión sobre la soledad, el autoengaño y la incomunicación. Volvemos al tema de la incomunicación y cómo lo trabajas, cómo es este problema realmente a través de la poesía. ¿Te apetece hablarnos un poquito y leernos un poema? sí. El ecosistema fue mi retorno a la poesía, porque cuando dejé Lima, eh, publiqué una especie de selección antojadiza de todo lo que había escrito. Fue un cerrar, ¿no? Momentáneo. De allí que salió En mi piel, que luego se tradujo a Body Maps. Sí. Entonces, estuve todo un verano
recolectando los poemas que había dejado desperdigados por ahí, y claro, luego te propuse, te dije si estabas interesada Sí, sí, en sí, sí. publicar poesía, ¿no? Sí, sí, fue un retorno, fue un retomar, un volver a mis orígenes, ¿no? Al hogar que siempre me acogió. Y sí, dicen que hay mucha tristeza. Yo creo que soy más triste, más nostálgica en la poesía, ¿no? Quizá porque mi alma es un poco así. A lo mejor es mi otra parte. Como hablábamos del horóscopo y los signos, son mis gemelos, ¿no? Un poco el yin y el yang. Yin y Y sí, yang. entre los poemas que escribí, hay uno al cual le tengo muchísimo cariño, que tiene que ver con mi hijo. Yo nunca he hecho poemas a mi familia ni nada. Hice un poema para la maternidad, pero no justamente para alguien en especial, ¿no? Entonces, recordé la infancia de mi hijo. Mi hijo tiene 25 años ahora, es muy alto. Entonces, recordaba allí en la casa de su abuela, cada vez que había luna, nosotros pues salíamos a verla, ¿no? Pero mi hijo me decía, mamá, vamos, bueno, era muy pequeño, ¿no? Y el pobre a su media lengua, lengua de trapo, ¿no? Para apagar las luces. Y de repente se paraba en un banquito en la ventana y decía, la lula, tis, tis. Quería que le apagara la luna para poder dormir, ¿ya? Qué Entonces, bonito, qué metafórico, por favor. entonces de aquí salió, ya pasaba el tiempo, ¿no? Salió este que se llama El llamado atemporal. Y dice así, te asomarás a la ventana, como antes, pero esta vez sin empinarte, a pedirme que apague la luna para poder dormir. Voltearás a mirarme para que apoye tu deseo y levantarás tu dedo a modo de varita mágica para desactivar la voluntad del satélite emotivo. Noche petróleo donde no adivines las caras de tus monstruos más temibles, ni sientas el roce del manto de tus fantasmas. Todos habrán huido raudos a mirarse las manos desteñidas en lagunas oculares. Tu cabeza, nido de cóndores, en reposo sobre mi brazo, apaciguará sus remolinos en la certeza de que no hallarás en tu vuelo onírico la turbulencia de los miedos. Volverás al colca, ígnea transmutación, donde coinciden adrede los tiempos que ya fueron y las instancias de la hora. Y escucharé tu voz, trino de ingenuo mandato, mamá, tiza la luna, el espacio cuántico de la ternura. Este poema me parece maravilloso y eso, súper tierno, muy bonito. Que, bueno, nos estabas comentando antes de, como avanza el tiempo, voy a seguir. Sí, 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 por Nos supuesto. estabas comentando justo antes de leer este poema del ecosistema de las hormigas, que recomiendo, podéis conseguirlo en cualquier librería, lo podéis pedir. En Valencia está físicamente en varias librerías, también está en nuestra página web, laseladiciones.com, que es la página web nueva. Y vamos a seguir un poco porque pasa el tiempo volado y es un gusto hablar con Sí, Olga porque sí, el además tiempo vuela. sí, el tiempo vuela y además me encanta rodearme contigo porque me cuentas muchas cosas interesantes. Entonces al final me quedo en la primera pregunta, ¿no? Sigo, no sigo. Voy a ser más breve también, no voy a extenderme No, tanto. no, no sea breve, bueno, ya haremos otro. Pues, pues estábamos comentando que quizá la poesía refleje tu lado más íntimo, decías tú quizá más triste, ¿no? Es donde vuelcas un poco todo eso, esa intimidad. Y tengo la sensación, a lo mejor es una sensación y estoy equivocada, me lo puedes decir, de Sí, que, de que la narrativa va por otros cauces, de que la narrativa quizá la cuentas, evidentemente, siempre se vuelca algo de lo vivido porque no nos podemos sí. desprender de lo que somos ni de lo que vivimos, pero sí me da la sensación de que cuentas historias más de la sociedad, más de lo que has visto quizá, que, muy relacionadas con tu experiencia como profesional de la comunicación y es a mí un poco lo que más destaco quizá de la fugacidad del color, que sí que es un libro de relatos, son relatos bastante breves, no es micro relato, pero algunos casi, Ujú. y ese punto social es uno de los que yo más destacaría.
Me gustaría que nos hablases un poco de la fugacidad del color, si te apetece leer algún relato. Sí, tienes mucha razón. La fugacidad del color me permitió juntar varios aspectos, porque está dividido en tres partes, ya lo sabes, sociales, del espíritu y de amores. Eran algunas cosas que se quedaron a lo mejor poco desarrolladas en mis libros de narrativa, en mis novelas. Entonces, iba ahí atrapando algunas cosas, algunas historias, algunas tienen que ver directamente conmigo, con la gente que he conocido, con mi carrera. Eh, es que a lo mejor mi generación no tenía mucho futuro y nos dijeron en la universidad, ustedes han nacido pobres y morirán pobres, ¿no? No tienen esperanza, ¿no? Y justamente Jaime Bailey, uno de los sectores importantes contemporáneos de mi país, en una de sus novelas decía algo así como que cuando salía a la ventana, ¿no? Y decía, tiene algo de atractivo vivir en un país que no tiene esperanza, ¿no? Entonces yo creo que Pues también ha eso, sido un poco de eso. Yo arrastro un poco esa experiencia de crisis económicas, de terrorismo, de crimen, de desesperanza y todo eso, ¿no? Y aproveché justamente el libro para hablar de algunas cosas de esas. Pero ahora que voy a leer este relatito, un poco más relajado, ¿no? Un poquito más que tiene que ver con el humor, ¿no? Que se titula Ruptura. Leyó la carta una y mil veces. Nunca le había escrito por ese medio. Dudaba de su autenticidad. No conocía su letra, tampoco su manera de redactar. Solo se comunicaban a través de WhatsApp. Arrugó el papel y lo arrojó al cesto. Hubiese sido menos molesto que terminara con un par de caracteres y un emoticón, ¿no? Muy a tono con nuestros tiempos, donde la gente te deja, ¿no? Rompe contigo, a lo mejor ni siquiera con un emoticón, sino simplemente desaparece, ¿no? te bloquea y ya se acabó. Porque Eso, ya moriste por ese sí, sí, lado. sí. Fíjate, Entonces es muy precisamente el bien. otro, es muy, muy, muy real. El otro día, y bueno, ya veo que estás de acuerdo conmigo, el otro día me llamó un librero con el que llevaba, nos habíamos intercambiado 5 correos ya en ese día, ¿no? Y Uh -huh. finalmente me llama y me dice, mira, Lidia, es que a mí me gusta llamarte y hablar, que porque ahora mismo hablar por teléfono es lo más personal que podemos hacer, ¿no? Entonces, es que es verdad, es que ya no hablamos prácticamente por teléfono, porque ya es bueno WhatsApp, cuando pueda te contesto y me llamó, No, estuvimos ni 2 horas cara y a le dije, cara. bueno, pues te agradezco la conversación. No, ni cara a cara, ni en casa. Yo he ido a lugares donde el hijo está en el segundo piso y el padre se comunica a través de WhatsApp, ¿no? Del primer piso al segundo piso, al dormitorio, ¿no? Hasta él venga a comer o baja a cenar, ya Ahí también a está, través de ya está, WhatsApp. ya está la cena, ¿no? Sí, sí. Al Y en grupo este, familiar. claro, y en este caso una llamada telefónica ya es algo muy íntimo, sumamente personal. Ahora, mucho más Sí, una carta, ¿no? De puño y letra, imagínate. sí, sí, Impensable sí. ahora, ¿no? Ahora Impensable. mismo, claro, ¿no? Cuando alguien se toma esa molestia es como, bueno, pues está haciendo algo realmente, un esfuerzo ímprobo, porque vamos todos tan rápido que no nos paramos ni a llamar y ya hablamos 15 minutos y parece ya que hemos perdido 15 minutos en vez de Sí, haberlos ganado con una conversación sí, interesante, todo ¿no? es muy a prisa. Fíjate que yo solamente escribo a mano cuando hago poesía y cuando escribo a mi amiga que está en Cuba. Entonces, ahí sí, la Ahí carta a sí, mano, ¿no? a Contarle carta todo, a porque mano. ya es mayor y no tiene acceso, lógicamente, a Internet, no lo tiene en su casa. Entonces esperará la Sí, cartita 1 mes, 2 meses, 3 meses que le llegue, ¿no? A la puerta de su casa, el cartero, ¿no? Mira, vivimos diferentes experiencias y realidades al mismo tiempo. totalmente, totalmente. Ahora recibes una carta y te hace una ilusión. Si no es del banco, claro, te hace una Las ilusión. deudas, los cobros, Sí, sí. si no es la factura de la luz, del gas o el banco, te hace una ilusión. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Me gustaría, antes de terminar, que se pasa el tiempo y nos quedan Sí, solo sí, 5 minutillos, correcto. que hablar, joder, es que nos queda tanto por hablar. Bueno, quiero recalcar que este relato que nos ha leído Elga, que es de la fugacidad del color, forma parte de este libro, que ha sido el ganador del International Latino Book Award 2020 este año en la categoría de Story Stories y que es una súper experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido Sí, ganar este premio, Olga? no lo esperaba, fíjate. Y te hablaba de mi prima.
la que me incentivó en la lectura. Sí, Justamente ella fue la que me inscribió en el concurso, ¿no? qué Ella bueno. me inscribió en el concurso, ella averiguó todo el sistema, cómo era, y ella me dijo, no, tienes una oportunidad. Le digo, no, no tengo oportunidad, el libro es de 2018. Y me dice, no, no, porque no hubo el año pasado, entonces entra 2018, 2019, hasta 2020, ¿no? Entonces yo, mira, cuando me llegaban las notificaciones del concurso, a spam, a la bandeja de spam, decía, pero qué fastidiosos con la publicidad, ¿no? Y no, me estaban informando de que había quedado finalista, y yo no lo podía creer. ¿No? Más de 3.000 libros, 240 jueces, ¿no? Los jurados. Yo decía, no, mira, estoy súper contenta, he llegado hasta ahí, ya está lindo. Y entonces me decían, no seas negativa, no seas. Digo, pero por favor, ¿no? Son tantos libros, tantísimos libros, ¿no? Y llegado el día de la ceremonia, me dice mi esposo, ¿vas a ver la transmisión? No, Poli, de madrugada me rompe el sueño, ¿no? En el fondo tenía mucho miedo, ¿no? Y entonces estaba en mi cama con los audífonos y el teléfono, ¿no? Es que había muchas categorías también, entonces en una, en otra, ya por ahí anuncian ya mi categoría, ¿no? Y comienzan a hablar de los libros. Y veo, dijo, Dios mío, o sea, uno mejor que el otro. Y entre ellos había uno de relatos feministas. Dije, ya está, perdí, ni hablar. Pero como estaba también un compatriota mío, que había conocido justamente aquí en Valencia, ¿no? Entonces dije, bueno, si gana él, gana Perú. Y estoy contenta. Ya está, ¿no? Bien, me salían los Totalmente, colores sí, de mi sí, sí. patria. Se me salían los colores de mi patria. Entonces cuando ya Wilson, Javier, el señor, creo, un señor Wilson, en inglés, toda la cuestión, ¿no? Anuncia, mira, escuché la primera parte del título de mi libro y apagó el teléfono. No, sí, quedé en shock. Mira, yo hasta ahora no he celebrado el triunfo. No, me quedé en shock. Yo dije, estoy soñando, es una pesadilla, ¿qué está pasando? Es una burla, ¿no? Es una burla de mi mente, ¿no? Y solamente le jalé a Poli, que estaba a mi lado, que se había quedado dormido, y le digo, he ganado. Se gira y me dice, ¿y los premios que venderán? A dormir. Al rato, mi prima festejando en Dallas, porque mi prima vive en Dallas, festejando, champán, bailando, llorando, porque dijo, Perinita, hemos ganado, que no sé qué, digo, yo te lo agradezco, ¿no? Pero mira, no, y mi compatriota, que también estaba, que digo, en mi categoría, ya había ganado antes en otra categoría, porque también hizo de editor de un conjunto de relatos sobre inmigración. Entonces ya luego después me dice, bueno, ¿celebraste? Y le digo, no, mira, mínimo una paella, me dice, Elga, por favor. Y le dije, no sé qué me ha pasado, y todavía sigo en shock, todavía me he quedado con eso. ¿No? Es que como son cosas tan fantásticas, cosas de milagros, y yo generalmente siempre me he quedado en la puerta del horno, ¿no? Entre los finalistas, semifinalistas, pero creo que no se me había dado de esa manera tan contundente un premio, ¿no? Sobre todo fuera y de esa magnitud, ¿no? Creo que por eso es que a lo mejor no creía en mis posibilidades, ¿no? No lo sé. ¿Crees que los demás tienen más confianza en ti que tú misma? A veces me pasa, a veces me pasa, a veces me ocurre, ¿no? Eh, no sé, no creo que tenga que ver con inseguridad, sino que es que hay tanta gente que escribe y muy bien, ¿no? Y a veces es injusto ir a una especie, a esa competencia, ¿no? Porque son tan buenos, luego te pones a pensar, ¿no? Mira, esos relatos de mujeres, a lo mejor, ¿no? Es que me he dado cuenta que nunca a veces, ¿sabes? Consigue el triunfo la persona que a lo mejor está más capacitada o que está mejor preparada intelectualmente. Hay otros ingredientes, ¿no? Y también está el azar, juega mucho, mucho. Todo, hombre, evidentemente tiene que ser un buen libro y luego también ese toque de azar, bueno, de lo que sea, ¿no? En este caso, pues el azar de tu prima que dice, mira, tú no confiarás en ti, pero yo confío en ti, sé que este libro es buenísimo y lo presento y ya te enterarás cuando te llegue el premio. Así No, que sí, bueno, sí. Y hay que también, ya agradecer. que hablamos de puño y letra, justamente ella me rellena el formulario a través del teléfono. Me preguntaba, ¿cómo se llama tu editorial? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el otro? Y en una de estas hace un borrón. Uy, ya me equivoqué. Yo dije, ya está, ya perdí, ya me descalificaron, porque tienes que ir limpio, ¿no? Sí, Limpio el sí, sí. formulario, ¿no? No con borrones, enmendaduras, ¿no? No sé, mira, ha sido un milagro y lo estoy disfrutando, ha sido muy bonito, a lo mejor no se repite, quién sabe lo que puede pasar en la vida, ¿no?
No se Quién, sabe. hombre, quién sabe, hombre, ganar 2 veces este premio ya es mucho, ¿no? Pero bueno, yo espero ir a la celebración en Valencia en cuanto pueda, porque vamos, yo no me la quiero perder. Para, para ti como autora, pero para mí como Como editora, ya. que la Estura es una editorial independiente, es una editorial que, bueno, estamos haciendo camino, pero seguimos siendo una editorial pequeña, a pesar de que tenemos 400 títulos publicados. Estamos muy Eh, premiada este año. Hay muchos de sí, ¿no? los Entonces, escritores que han ganado premios. este tipo de premios te ponen en un escaparate bueno, que las editoriales grandes lo tienen porque es una cuestión de marketing y todo es dinero, ¿no? Pero que una editorial que no está pagando por ese marketing esté en ese escaparate de, oye, que se ha ganado con este libro este premio, ahí me parece, vamos, algo que también tengo que agradecer a tu prima. Así que me voy a Dallas a brindar con ella. Vamos a ir todos a Dallas para festejar. No, sí fue bonito en su caso. Yo siempre le he dicho a ella que la vida se perdió una escritora, una compositora, porque escribía canciones, le ponía la música, extraordinaria. Pero realmente me dice que se le fue, se le apagó esa parte. No sé, yo creo que a lo mejor le falta un poco volver a ella, a sí A misma, ¿no? Está retomar. en otro lugar ahora. Sí, es que hay veces como que la realidad se impone o bueno, que simplemente no es tu momento de escribir y luego vuelves. Por ejemplo, estaba pensando, bueno, tenemos que ir terminando porque ya hemos pasado 5 minutos, Sí. pero quería preguntarte si esos maravillosos paseos que te das por la mañana por la Madre Rosa son inspiradores y si te están inspirando para escribir algo nuevo. Mira, he retomado mi novela. Con todo este asunto de los premios y de los viajes y todo lo demás, había aparcado mi novela. Y fíjate, ya, tenía el comienzo y tenía el final. La cuestión es que me faltaba qué voy a hacer con los personajes, porque ya hasta me había olvidado de qué iba a tratar mi novela. Y he retomado. Entonces, cada vez que voy caminando, estoy viendo mi novela como escenas, ¿no? Como escenas de mi personaje y lo otro. Y vengo y le digo a Poli, ya lo resolví, ya sé lo que voy a hacer con esto y con otro. ¿No? Yo como te digo, soy muy mental. Entonces, esos viajes me ayudan muchísimo, porque hay veces que estoy yo sola en la orilla del mar caminando, ¿no? A veces no veo gente porque todos me dicen, ¿qué haces allí tan temprano? ¿No? Porque vas muy pronto. Yo cuando veo la foto digo, a las 7 de la mañana ya está en la playa. Y luego pues comienzo a pensar en una cosa, o a orar, o a crear, o ver qué cosa voy a hacer con mis cosas, de qué manera voy a encaminarme, ¿no? Pero sobre todo por salud. Pues. Qué gustazo. Pues sí, eso es lo primero. Tú quieres además, Elga, una persona, ya voy a ir terminando, de verdad que lo prometo. Tú quieres además una persona bueno, que viaja con cierta asiduidad. ¿Has echado de menos viajar durante estos meses de encierro? Mucho, muchísimo, porque yo debía estar ahora en Perú. Yo todos los años voy a ver a mi madre para las fiestas y ahora pues estoy un poco desesperada de viajar, de visitar a la familia. Sí, mucho. No me había dado cuenta. He percibido, sí, esto ya al finalizar el año, porque al igual que todos, yo me he quedado paralizada en marzo. Y fíjate cómo son las cosas, que me fui despidiendo de mi familia, y como me operé a comienzos de año, dije, bueno, me despido, no vengo este año, vengo el próximo o a finales, qué sé yo, ¿no? Y mira, la Sí, vida cambió. totalmente, totalmente. O sea que si ahora mismo nos dicen por la televisión, misteriosamente se ha terminado la pandemia, abrimos puertas, podéis ir donde queráis, tú te vas a Perú. Me voy a Perú, definitivamente, a Sin ver a duda. mi madre, A ver, hombre. a Bueno, ver a mi espero que pronto se arregle todo y puedas hacerlo. Yo también ir a Valencia. Elga, muchísimas gracias por este ratito maravilloso. Me quedo con un montón de preguntas sin hacer, pero, pero bueno, espero que haya próximas ocasiones y podamos seguir con la charla porque ha sido maravilloso compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias, Elga. Un beso súper fuerte. Y nada, a todos los que os habéis estado conectando durante la sesión de hoy, pues agradeceros siempre vuestra compañía en Al habla con la editora. Un beso muy fuerte, Elga. Hasta pronto. a ti por la oportunidad y a gracias a todos los que nos han Gracias. acompañado. Y os invitamos a seguir a Elga por sus redes sociales, por supuesto,
y bueno, y a disfrutar de Vía Libros, a disfrutar de reunidos, de esos programas de entrevistas y de reseñas que son una pasada y haceros y dejaros guiar por todo lo que nos ofrece Elga. Un beso muy fuerte. Chao. Adiós.